Continuando con el desarrollo del curso, trataremos el ejemplo 4, fotogramas clave. Objetivo: agregar fotogramas clave a una escena animada en Lumion. Planteamiento: en este caso se aplicará el efecto sol en un recorrido. Luego se le agregará los fotogramas clave al clic para simular el movimiento del sol cambiando un horario de noche a día de una escena en Lumion. Para ello nos vamos a dirigir al programa de Lumion. Estando en el software, ahora vamos a desarrollar con el siguiente ejemplo. En sí, nosotros tenemos esta escena que ya conocemos, un escenario urbano. Y ahora nos vamos a dirigir a la opción de película para estar en esa interfaz con el clic que hemos desarrollado. Ahora, como ya se había planteado, lo que vamos a hacer es aplicar los fotogramas claves, pero vamos a hacerlo en sí de un efecto particular que también nos pueda dar una orientación o introducción en cómo se puede ir aplicando los fotogramas, tal vez para otros efectos, pero en sí el efecto que se va a aplicar sería el del sol. ¿Por qué? Porque efectos, en este caso como el sol o entre otros, siempre hay un fotograma clave. Y ahora es lo que vamos a especificar, así que nos vamos a añadir efecto FX. Y acá en esta sección de sol tenemos el homónimo efecto, le aplicamos un clic. Ok, entonces acá me va a visualizar el sol. Ahora, si yo quiero hacer la simulación que mi horario, que por ejemplo sea de noche, pase a de día, en este caso yo tengo que utilizar la altura solar y el rumbo del sol, ¿no? Le aplicamos un clic sostenido. Más o menos voy a orientarlo de que se visualice el sol para que se... Bueno, en mi caso porque el clic lo exige que se verifique aquí el sol y también para que se entienda el efecto. Bueno, en este caso, este sería mi sol. Vamos a variar un poco de rumbo. Voy a plantear que mi sol se muestre en este punto. Ok. Y la altura vamos a bajar un poquito más para que se vea como si fuera de noche. Vamos a suponer esto, que sea la noche. Ok, entonces una vez configurado todo esto, lo que voy a hacer es variar la altura, ¿no? Para que se haga el cambio de horario. Porque ahorita está como menos 5.8 grados. Lo que yo quiero hacer es que se visualice este efecto que estamos haciendo de manera alzada, por así decirlo. Y esto se va a producir cuando hagamos el recorrido virtual de nuestro clic ya hecho. Ok, pero ¿cómo puedo proceder a hacer este detalle? Pues, como ya se había dicho, en todo efecto tiene sus parámetros. En este caso, la altura solar en lo que respecta al sol, el rumbo del sol, brillo del sol y tamaño del sol. Pero como vamos a utilizar un parámetro en particular de este efecto de sol, lo que corresponde a la altura solar, es lo que estamos planteando. ¿Por qué? Porque la altura solar también tiene un fotograma. Ahora, ¿cómo identifico el fotograma clave? Esto se ubica en la parte derecha, ¿ok? Tiene la forma, ¿no?, de una curva, una línea en curva. Y acá me señala que es crear fotograma clave. Entonces, esta sería la opción. ¿Ok? Entonces, si ya sé en que mi horario se visualice como si fuera la noche, ahora lo estamos simulando de esa manera. De acá partiría el tema de mi fotograma para desarrollar el efecto. Ok, entonces, teniendo este horario de noche, voy a decidir de que sea el inicio. Por ejemplo, puedo partirlo desde 0, del segundo 0 o intervalo. O si no, lo puedo plantear de que el inicio del efecto, la simulación del cambio de horario, sea, por ejemplo, a partir de los 5 segundos. Entonces va a depender en dónde quiere que inicie según el intervalo deseado. Pero en mi caso yo quiero que sea desde 0. Bueno, entonces, definido el horario, yo en mi caso voy a utilizar la altura solar porque la altura solar me va a permitir ese cambio de horario. Entonces, sabiendo la identificación de su fotograma clave, voy a aplicarle un clic. Ok, entonces acá se va a mostrar un icono punto blanco
donde me indica que acá ya se está iniciando el fotograma. Entonces, ¿qué pasaría acá? Lo que tengo que hacer es darle un clic sostenido a mi barra de reproducción, deslizarlo hacia un punto donde yo vea en qué momento o hasta dónde se va a proyectar lo que sería el cambio de horario. Por ejemplo, yo quiero que el cambio de noche, que sería del inicio del 0 hacia los 20 segundos, se transforme de día, ¿no? Entonces, en este lapso se tiene que hacer el movimiento del sol, ¿no? Para entenderlo. Por ejemplo, yo estoy planteando de que todo este lapso de movimiento de noche a día o el movimiento del sol se haga en 20 segundos, ¿no? Desde 0 hasta los 20. ¿Ok? Ahora, por ahora yo no veo el cambio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Pues sencillamente voy a aplicar otro fotograma clave. Entonces, acá ya no se visualiza el parámetro, el cual lo que me está indicando es que vaya a crear otro fotograma clave. Así que le aplico un clic al fotograma clave, a lo que yo he dispuesto al intervalo 20 o a los 20 segundos, donde aquí mismo ya se me activa nuevamente la altura solar. Sería este parámetro que quiero aplicar el efecto con el fotograma clave. Entonces yo le aplico un clic sostenido y en la altura solar yo le voy a asignar que en esos 20 segundos aproximadamente se transforme de día. ¿Ok? Entonces, hecho esto, le aplico un clic sostenido y más o menos proyectándolo vemos este movimiento de lo que se proyecta en la vista del clic o recorrido. ¿Vieron cómo se mueve el sol? Y acá básicamente sería el lapso que hemos planteado para que se haga esta simulación. Entonces vamos a esperar a que cargue o se visualice correctamente. Vamos a darle clic en play para ver el resultado. Ok, se muestra el movimiento del sol, donde el horario de noche se transforma de día, o puede ser inclusive viceversa, ya eso va a depender de cada uno. También se puede ver el movimiento de la sombra porque hay un cambio de horario, obviamente, y sobre todo si estamos aplicando las configuraciones del sol en el parámetro altura solar con los fotogramas clave. Entonces, más o menos este sería el resultado. Bien, entonces de esta manera es como podemos aplicar los fotogramas claves en este efecto del sol del parámetro específico altura solar para hacer la simulación de un cambio de horario de noche a día en el programa de Lumion.